¿Por qué escogí topografía? En principio a mí me gustaban las ciencias de la Tierra y en mi época, que era la primera promoción, lo único que había en Valencia era topografía. La topografía está relacionada con obra, que también me gustaba muchísimo y vamos, me gustó la ingeniería técnica en topografía. Bueno, yo desde bien pequeño siempre me ha gustado la naturaleza. También cogí un mapa y me tiraba mirándolo pues horas y horas y horas. Y bueno, me di cuenta sobre la secundaria de que tenía bastante claro de que quería hacer algo diferente a lo que todo el mundo quería y sabía que había carrera en topografía y me decidí por hacerla pues por eso, por el amor que tenía a los mapas y a la navegación. Sí, por mi parte viene un poco parecido a la historia de Pablo, porque a mí me gustaban mucho los mapas, me gustaba mucho interactuar en la época con fichas, que hubiesen datos junto a los mapas, etc. Entonces me gustaba mucho eso, ¿no? Y sobre todo porque también por tradición familiar, viendo planos en casa de mis abuelos. Y bueno, pues en cierto modo la arquitectura, la ingeniería, pues la topografía y la cartografía sobre todo era lo que más me intrigaba y lo que más me llamaba la atención. Fui de cabeza por topografía. La primera promoción, o sea, la primera opción. Mi segunda opción en aquella época fue informática, porque yo era un poco friki de la informática. Bueno, estoy hablando del año 89, 90. Friki de informática cuando lo que era la informática en aquella época. Y sí, la primera opción fue topografía y la segunda informática. Y ahora tengo las dos cosas. Gracias a geomática, que luego me retitulé, pues tengo topografía e informática, tengo las dos. Sí, sí. En mi caso sí, fue la primera opción, quería meterme de cabeza aquí, es verdad que tenía varias alternativas, todas eran de ingeniería, pero sí tenía bastante claro de que quería dedicarme a la geomática y a la topografía y bueno, esto, encantado. Por mi parte, la primera opción era una ingeniería y todo lo que tuviese que ver con las relaciones de los datos a nivel espacial, ¿no? Y pues en principio sí que estudié hacer pues o ingeniería civil o arquitectura o topografía, eran las opciones. Recuerdo pues a varios profesores míos, recuerdo varios profesores míos que te transmitían pues lo que era estar en campo, la topografía de estar en campo y tomar el dato en campo. Recuerdo a todos, no voy a decir ahora nombres, ¿vale? Pero aquellos profesores que te decían, no, pues cuando vayáis a campo y tengáis que ir a un vértice, o cuando tengáis que medir en una parcela, cuando tengáis que replantear algo, ¿no? Eso que te transmitían es lo que estoy viviendo yo ahora, día a día, todos los días, ¿no? Y me acuerdo mucho de ellos, me acuerdo mucho, sí, sí. Yo quería destacar sobre todo que yo me metí en topografía pensando que era solo topografía, pero claro, luego me encontré con los mundos de la cartografía, de la teledetección, de la fotogrametría, de la geodesia, y que todo eso al final se envuelve en una matriz que es la geomática, y yo creo que esa fue una experiencia impresionante, porque saber que no solamente podía dedicarme a la topografía, sino a todas esas áreas bajo el nombre de geomática, pues para mí fue una muy grata sorpresa. Bueno, en mi parte sí que anécdotas ha habido muchas, estando en la universidad, conocer a un montón de gente te puede dar un montón de anécdotas, como por ejemplo las que pasábamos con Pablo también en Pirineos, cuando estábamos todos los amigos y era un ambiente que fomentaba sobre todo el estudio y la proactividad y el estar avanzando, ¿no? Pero sí que es verdad que los que más influyen sobre todo son los profesores por su nivel, ¿no? Y su cercanía que tienen. Y bueno, yo sí que es verdad que destacaría a profesores que sí que me han marcado mucho, que son Gaspar, que hizo mi primera dirección de mi proyecto aquí, y luego también Ángel Marqués, que fue las personas que más me hicieron ver de una forma más amplia la geomática o la cartografía en este caso,
y cómo eso se puede extrapolar a otras ciencias como puede ser la informática y la ciencia de datos también. Yo soy autónomo. El 80% de mi facturación de toda mi vida ha sido siempre, en cómputo general, el 80% ha sido obra pública por dura. Especializado, podría decir que en obra, cosas que he hecho muy variadas. Desde trabajar en un ayuntamiento, estuve un par de años, que me ha abierto los ojos pues, con el tema del urbanismo, que es importantísimo. Yo cuando ya estudié la técnica ya me metí como optativa en legislación. La legislación es importantísima. Quieres diseñar una carretera, necesitas la geometría, eso está normalizado, son leyes. Tú quieres hacer, por ejemplo, un Big Data o cualquier tratamiento de datos, ya te tienes que ir a normas y estándares, que en cierta forma es casi una ley voluntaria, ¿no? Un estándar. Es decir, necesitamos legislación en todos los sentidos. Cuando estudias Inspire, por ejemplo, con las IDES, es un estándar también a nivel europeo. Luego, eso a nivel del ayuntamiento. Luego, gracias a estudiar aquí retitulación y el máster, pues he podido hacer un GIS y hacer una aplicación en Python para QGIS. Es decir, hemos hecho trabajos, desarrollo trabajos luego muy bonitos fuera de la obra pública. Desarrollar una herramienta con la aplicación móvil que me ha permitido, pues en una obra, pues facilitarme el trabajo. Dices, hombre, pero es que tú tienes que programar, tienes que hacer muchas cosas programando y pierdes mucho tiempo, sí, pero luego lo ahorro. He ahorrado pues el tener que hacer certificaciones de obra y todo eso, y ha sido un trabajo brillante para la administración, les ha encantado. Luego he trabajado en alta precisión, llegar a décima de milímetro, ¿no? Con un aparato de topografía, ¿cómo puedes, casi como los de la escuela, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a décima de milímetro? Llegas, tienes que trabajar de forma parecida, pero llegas a la décima de milímetro. Entonces son muchos palos los que como autónomo al final tocas, ¿no? Te especializas. Bueno, yo me dedico a una rama de la geomática un poco menos explotada y conocida. Yo me dedico al mundo de la navegación por satélite y en concreto me dedico al desarrollo de software. Ahora mismo en la empresa que trabajo estamos desarrollando un software que sirve de ayuda para los aviones para que realicen aproximaciones y aterrizajes en los aeropuertos. Y todo, escogí esta rama porque lo que más me gustaba de la geomática era la especialidad en geodesia y me ha derivado a este fantástico mundo que es el posicionamiento por marcos de referencia espacial. Bueno, en mi caso la especialización que cogí yo era de sistemas de información geográfica. Todo lo que venía del tratamiento de datos, su análisis espacial, todo lo que supone la visualización, el entendimiento de todos esos datos, es lo que al final me marcó realmente la línea laboral, ¿no? Fuera de la escuela, pues bueno, eso me ayudó junto con otros estudios a poder desarrollar mi carrera laboral en el ámbito del GIS y de la programación. Y bueno, y actualmente me ha derivado todo esto a poder, bueno, ahora mismo soy director del máster en Big Data en la Universidad Internacional de Valencia y bueno, me encargo ahora mismo de la gestión, también de docencia, la gestión del título, también tengo una parte de docencia y ahora mismo también, cuando tengo tiempo, estoy también realizando el doctorado en el programa de geomática de la UPV. A ver, yo he pasado la crisis. Es decir, la crisis a nosotros, a los topógrafos, nos afectó de diferente forma. Porque tenemos muchos campos a los que podemos acceder, afortunadamente. El arquitecto hace casas, el aparejador también, ¿vale? Nosotros tenemos muchos más campos. Fuera de la crisis, pues que nos afectó a todos en general, ahora mismo hay mucho trabajo en todos los campos, tanto en la construcción como en la programación, como en la prestación de servicios, incluso de geomática, muchísimos servicios de geomática a las empresas, a la industria en general también. Luego hay otro tema que es la propiedad privada. La propiedad privada, el que un señor
tenga esa garantía no solamente jurídica del registro de la propiedad del notario, sino que tenga esa seguridad del geómetra, del topógrafo con formación jurídica adicional, que le dé garantías, más garantías a ese ciudadano que va a comprar una parcela o va a vender, hacer una compra-venta. Hace falta esa seguridad jurídica que existe también en Europa, y aquí en España pues tenemos que ser nosotros los topógrafos. Si no lo hacemos nosotros, van a venir los agrícolas, van a venir otras especializaciones a llevarse ese trabajo. Tenemos que estar preparados para eso. Pues ahí también hay otro campo amplísimo para poder trabajar. Y de hecho, hoy por hoy hay mucho trabajo, sobre todo en nuestro ámbito, más que en otros, más que en otras ingenierías. La respuesta es sí, hay mucho trabajo. Tenemos la suerte de que ya hemos salido de la crisis y hoy en día, por lo menos en mi campo, estamos viendo una revolución espacial y una carrera por conquistar el espacio. En este contexto, los sistemas de posicionamiento por satélite, o sea, juegan un papel fundamental. Y os puedo asegurar de que hay trabajo, pero vamos, o sea, y además de muy buen nivel y de mucha calidad, y en empresas muy punteras en el sector. Desde luego que sí, o sea, no os preocupéis por eso. Sí, yo coincido con lo que dicen mis compañeros. O sea, trabajo hay, tanto en la parte más topográfica, más de medición, como en la parte más de gestión de la información, como es todo lo que dice también, ¿no? De las conexiones con el catastro, con otros servicios. Y luego sí que destacaría lo que comenta Pablo, que hay una explosión en ese tema aeroespacial y sobre todo también que el futuro está fuera, ¿no? También, y se ve que hay una necesidad, ¿no? en ese sentido de gente experta que tenga conocimientos de cómo posicionarle, ¿no? De cómo entender todo lo que viene a ser este ámbito. Yo creo que nosotros podemos abrirnos en muchos campos, y sobre todo tengo muchas referencias de compañeros que han podido encajar muy bien en perfiles en los que ya sea como una parte anexa o proyectos, o realmente como el core central de un proyecto, son fundamentales. Y a mí, yo he tenido experiencias en las que ha sido un claro valor diferenciador en un proyecto el introducir una persona de geodesia o de SIG en estos proyectos. Es decir, el valor que se le da a la multidisciplinaridad y añadir este tipo de perfiles es fundamental, y además son proyectos ganadores cuando se incluye en ese perfil, vamos, de geómetra. Ese miedo lo hemos pasado todos. O sea, ese miedo, o sea, terminas aquí y dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde me voy a meter? Si lo que yo sé lo sabemos todos. Pero claro, estás metido en un ámbito que tus compañeros, tus amigos con los que sales de fiesta, con los que estás estudiando, hablamos de topografía, de cartografía, hablamos del mismo tema y pensamos que todo el mundo sabe de esto. No es verdad, ¿eh? Nosotros somos expertos en esta materia. Entonces, cuando salimos por ahí y nos damos a conocer, gracias a nuestros compañeros que van por delante, que han abierto puertas o que se han dado a conocer, dicen, no, pues mira, yo hago este trabajo, tú también, tú eres topógrafo, tú eres geómetra, tú eres ingeniero de geomática, eres ingeniero de geodesia, pues tú sabrás hacer esto, pues sí, claro, tal. Te llaman, te cogen. Miedo todos tenemos, incluso yo recuerdo la primera vez que cambié de empresa, ¿no? Es un miedo atroz, pero hay que echarle cara al asunto, hay que tener jeta, hay que ser valiente y al toro. Y ante las dudas, sobre todo ante las dudas, preguntar y echar mano de compañeros, siempre, ¿vale? Pero ese miedo es normal, lo tenemos todos, pero sin miedo, las dudas se preguntan y echa mano de compañeros y amigos, sí, siempre. Desde luego, yo no hace mucho, hace exactamente un año, que estaba en esta situación de ¿y ahora qué hago? Bueno, más o menos sé por dónde quiero llevar mi carrera, pero ¿cómo meto cabeza? Yo creo que la clave, y vivimos en el mercado tecnológico es muy competitivo, yo creo que la clave es tener seriedad, tener profesionalidad, ser maduros y poder demostrar a las empresas que eres capaz de aportar algo único y diferente. Y con eso simplemente, o sea, las cosas van solas. Y en definitiva es eso, es
echarle cara al asunto, como bien ha dicho Antonio, y ponerse porque ya os digo, trabajo hay. Y el miedo es normal, pero el miedo lo puedes tú aprovechar para estar más atento o te puedes beneficiar de ese miedo estando más atento y esforzándote más para entrar en el mundo profesional. Yo creo que no hay que tener miedo, al cambio, y hay que también pensar que siempre vamos a fallar, es normal. O sea, siempre, si vamos pensando que el fallo es parte del proceso y parte de lo que va a ser la solución, porque aprendemos de los fallos, iremos más seguros a las situaciones, ¿no? Podremos afrontarlas de otra forma y de otra perspectiva. Creo que desde la formación académica sí que tendría que haber como una visión más allá de lo que son el fin de la etapa académica, que es el TFM o el TFG en este caso, y ir teniendo un contacto con las empresas en el sentido de ya sea de prácticas o orientando proyectos personales en algunos perfiles, viendo ofertas de empleo, viendo cómo se desenvuelven otros compañeros, asistiendo a jornadas sobre todo. Eso acerca mucho más, porque bueno, esto ya es un hecho, ¿no? O sea, hacer estas acciones puede que estreche más ese miedo, que lo reduzca mucho más, porque ya tienes realmente conocimiento de lo que te podrás encontrar. Yo quería añadir algo es que es verdad que conocer las empresas en las que orientar tu carrera profesional o los ámbitos o cómo está el mercado es algo que es verdad que he hecho en falta un poco, como que en la carrera nos podían haber puesto un poco más al día, pero es verdad que también las redes sociales hoy en día están accesibles y con 3 o 4 tardes que tengas así buscando bien el estado del mercado, más o menos lo tienes claro y empiezas a conocer empresas y ver que tienes cabida en el mundo laboral. Muy importante.